Amados hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Pueden sentarse, hermanos, un gusto poder verlos en este día de sábado. Es un día de fiesta, pero también es de fiesta de las cabañas, entonces estamos muy contentos de vernos y de poder compartir juntos la palabra de nuestro Dios. Hay una presentación que le mandé a mi hermano Ariel, a ver si en un momento me ayuda. Vamos a ver la importancia del templo de Dios. ¿Cuántos templos conocen, hermanos, aquí en México, que los haya impactado? Así en general, hablando de templos de todas partes. ¿Cuál, hermanos? La catedral es imponente, ¿no? Tiene su arquitectura. La iglesia de Santo Domingo en Oaxaca, es correcto, gracias, hermano. La capilla del Rosario en Puebla. La catedral de Morelia, también imponente. Pues, hermanos, cuando hablamos de un lugar para Dios, podemos pensar que pues la competencia era muy grande en el mundo desde los tiempos antiguos. Dios le dijo a Moisés y a su pueblo, les dijo la importancia de por qué hacer un lugar de adoración, pero no era un templo, no era una construcción, no era una obra grande. Dios le dijo a Moisés, dice, hacerme un santuario y yo habitaré entre ellos. Es decir, un santuario, un lugar de adoración a Dios. Y ese santuario, hermanos, era muy sencillo. Era de pieles de animales, se le llama una tienda de reunión. Y hermanos, así empezó el pueblo de Israel a adorar a nuestro Dios, pero la competencia ya era muy grande en aquellos tiempos. Por ejemplo, dice, vamos a ver cuántos templos recordamos de dioses paganos en el Antiguo Testamento. Primer libro de Samuel 5:5, ¿quién lo tiene? ¿Quién lo lee, por favor? Y si tienen micrófono, nos ayudaría que… todavía no está, ¿verdad? ¿Sí, mi hermano? Procuro a ver si me ayudan, para que juntos compartamos, leamos, estemos atentos, porque este día, decíamos, es doble día de fiesta, debemos estar contentos, y nuestra alegría es una alegría muy especial, una alegría que pues no nos vemos brincando, saltando, pero sí nos vemos con ese deseo de conocer más de Dios. Adelante, hermana. Sí, por favor. Dice, por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que en el templo de Dagón entran, no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Hermana, en este versículo, ¿qué templo era, hermanos? Templo de Dagón. ¿Y cómo sería el templo de Dagón? Ya hicimos correr a mi hermano Ariel, pero a ver si ahorita ponemos la presentación y nos damos una idea de cómo eran los templos en aquellos tiempos. Y hermanos, podemos ver algunos otros. ¿Qué otro templo se acuerdan, hermanos? ¿Qué otro templo? Diana de los Efesios en el Nuevo Testamento, ¿perdón? Sí, ese, muy bien. Primer libro de Samuel, aquí mismo en el capítulo 31. ¿Quién me ayuda a leer el versículo número 11 y 12, por favor? Gracias, hermana. Vamos a esperar un momentito. Adelante. Gracias. Mas oyendo los de Gabes de Galad, esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán y vinieron a Jabes y quemaronlo allí. Amén. El 10, hermana, por favor, creo que me adelanté un poquito. Sí. El templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Amén, gracias. Entonces, ¿qué templo es este, hermanos? El templo de Astarot, el templo de Astarot. Entonces, hermanos, hay varios templos, el templo al dios Dagón, ¿le suena?
En Jueces, ¿qué templo era, hermanos? Cuando Samson tiró ese templo, el templo de los filisteos, muy bien. Entonces, la competencia siempre ha sido en todo tiempo, en todas las épocas. Hoy, hermanos, aquí cerquita, casi a media cuadra, tenemos una congregación, ¿no? Una estructura, un templo, y bueno, hay localidades que a veces enfrente de la localidad hay otro templo y otro más, y la competencia es fuerte. Pero ¿por qué nos encontramos aquí, hermanos? ¿Cuál es la relación del templo de Jerusalén y esta fiesta de las cabañas? La siguiente, por favor. Vamos a ver estas imágenes. El primero son los restos del monte Baal. Ahí sí se edificó un templo. ¿Recuerdan este dios Baal? Bueno, el pueblo de Israel lo llegó a adorar y llegó a hacer templos. Astarot, 5.5, ¿de qué templo era? Hablábamos, primer libro de Samuel 5.5, ¿quién lo leyó? De Dagón, ahí está en medio, y el de Astarot, en algunas versiones dice Astarte, es el tercero. Entonces, David, hermanos, tiene un deseo vivo, dice: yo ya vivo en mi casa, en un palacio, mi casa tiene madera, tiene pues una estructura muy adecuada, dice, pero para Dios, dice, solo hay una tienda de reunión. Y él tiene un vivo deseo de edificarle a Dios un templo. Y, hermanos, se empieza a trabajar fuerte en recolectar el oro, la plata, piedras preciosas, la madera. Todo eso, ¿quién lo hace, hermanos? David, ¿verdad? David se encarga de juntarlo. Y Salomón es el que cumple ya el mandato para poder edificarlo. ¿Por qué David no lo pudo construir, hermanos? ¿Por qué David? Porque era un varón de guerra, un varón que había derramado mucha sangre por su mano. En aquellos tiempos Israel fue sometido por todas las naciones de la tierra de Canaán. Ahí estaban los cananeos, los jebuseos, muchos pueblos. Y, hermanos, cuando David toma el reino después de Saúl, entonces David tiene ese deseo, pero Dios le dice: no lo vas a poder edificar, va a ser necesario que tu hijo Salomón edifique ese templo. Y vamos a ver el primer libro de los Reyes, en su capítulo número 8. Aquí en México, así es, las pirámides del Sol, de la Luna, en Egipto, en Teotihuacán, en Cholula, ¿no? En Cholula se descubrió que el cerro realmente era una pirámide, y encima de la pirámide construyeron una iglesia. Gracias, hermana. Dice mi hermana que a un lado de la catedral hay una pirámide, y en esa pirámide pues también se entiende que adoraban en el tiempo antiguo. Efectivamente, entonces ese proceso que ha vivido la humanidad en relación a la adoración a Dios ha sido una situación a nivel mundial, en todas las culturas se ha dado, pero aquí lo importante es nosotros a quien adoramos, Israel a quien adora. Porque estas culturas de las cuales hay vestigios en México adoraban al sol, a la luna, a la lluvia, a la agricultura, a la fertilidad, etcétera, ¿no? Pero así es como se han tenido muchos dioses. Dice el primer libro de los Reyes, capítulo 8, dice el versículo número 1. Entonces juntó Salomón los ancianos de Israel y todas las cabezas de las tribus y a los príncipes de las familias de los hijos de Israel, al rey Salomón en Jerusalén, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión. Se terminó de edificar el templo, pero el templo tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito de edificar el templo de Dios? Además de que iba a ser un lugar para adorar a Dios, para llevar sacrificios, pero lo que leí dice que era para también introducir el arca del pacto. El arca del pacto, ¿qué contenía? ¿Lo recuerdan?
El maná, ese maná que se podría, ¿no? Ese maná que se echaba a perder, ¿a excepción de qué día? A excepción del sábado. Y se pone, hermanos, ese maná, se pone, decían ustedes, la vara de Aarón que reverdeció y también las tablas de los 10 mandamientos, así es. Entonces tenía una relevancia de historia del pueblo de Israel, tenía una relevancia de identidad, de decir, ¿a quién adoro yo? Al Dios de Israel, al Dios que no solamente me sacó de Egipto, sino me ha dado todas estas bendiciones. Dice aquí mismo el primer libro de los Reyes, en su capítulo 8, que, hermanos, pues Salomón se dedicó a terminar el trabajo que David le pidió, su padre, pero, hermanos, él, una vez que lo termina, lo dedica. Cuando hablamos de dedicación, dice el capítulo número 8, el versículo número 54. Y fue como acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, levantóse de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. Es decir, que dentro de la dedicación que Salomón realizó, hizo una oración. Si nosotros ponemos atención a esa oración que hace Salomón, Salomón pide perdón por las faltas, pide perdón por el pueblo y, hermanos, en esta plegaria hay una necesidad de comunión con Dios y ahorita vamos a ver el por qué. Dice, hermanos, el versículo 63, y sacrificó Salomón por sacrificios pacíficos, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Aquel mismo día santificó el rey el medio del atrio que estaba delante de la casa de Jehová, porque ofreció allí los holocaustos y los presentes y los cebos de los pacíficos, por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño, y no cupieran en él los holocaustos y los presentes y los cebos de los pacíficos. En aquel tiempo Salomón hizo fiesta, y con él todo Israel, una grande congregación, desde como entran en Amat hasta el río de Egipto, delante de Jehová nuestro Dios, por 7 días. Y otros 7 días, esto es, por 14 días. Y el 8º día despidió al pueblo, y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus estancias alegres y gozosos de corazón por todos los beneficios que Jehová había hecho a David, su siervo, y a su pueblo. Amén. ¿En qué mes, hermanos, se terminó todo el trabajo que Salomón realizó? Dice la Escritura, hermanos, que hubo un proceso. Terminó Salomón de terminar el templo, pero también termina su casa, termina sus palacios, y el templo ya estaba listo para ser dedicado el mes séptimo. ¿Cuál es el mes séptimo, hermanos? Tisri. O Etanim, ¿verdad? Tisri o Etanim. Y, hermanos, vamos a ver la siguiente imagen. Por favor, si me ayudan a poner la siguiente imagen. Y vamos a ver, hermanos, bueno, ese es el tabernáculo, así lucía ese lugar de adoración a nuestro Dios en aquellos tiempos. La siguiente, por favor. Y cómo fue transformándose. David, hermanos, ¿a qué lugar se le llamó la casa de David o la ciudad de David? A Sión, así es, la fortaleza de Sión que está dentro de Jerusalén. Y, hermanos, David, se le llamó la ciudad de David por el trabajo que se realizó y la forma tan esplendorosa que empezó a cobrar esa ciudad. Hoy ustedes han visto algunas imágenes en Jerusalén cuando llegan los judíos son a Jerusalén a tocar unas piedras y están meciéndose y están haciendo oraciones. Bueno, son las ruinas de lo que fue la antigua Jerusalén, y que, hermanos, pues tuvo mucha relevancia y hasta el día de hoy tiene una importancia muy grande, hermanos, para el pueblo judío. Por eso es que ellos se acercan en todo momento, los religiosos, y pues adoran de esa manera a nuestro Dios, al Dios de Israel. Dice, hermanos, en el segundo libro de las Crónicas, vamos a leer el capítulo número 6,
Es la historia que leímos en el libro de los Reyes, segundo libro de las Crónicas, 6. Dice el versículo número 14: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón, que has guardado a tu siervo David, mi padre, lo que le dijiste, a él lo dijiste de tu boca, mas con tu mano lo has cumplido, como parece este día. Entonces empieza, hermano Salomón, a orar y reconoce al Dios Todopoderoso, y dice el versículo 18: Mas es verdad que Dios ha de habitar con el hombre en la tierra. He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Y esta oración, hermanos, es muy importante porque pide ese perdón, esa remisión de parte de nuestro Dios hacia el pueblo de Israel, hacia los hombres, y también pues se compromete duramente a ser fiel a Dios. Dice aquí en el versículo 25, dice: Tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Si los cielos se cerraren, que no haya lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti en este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados, cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste por heredad a tu pueblo. Amén. ¿Cómo habrá estado el pueblo de Israel cuando estaba orando Salomón, hermanos? Ay, tráete unos borregos, porque ahorita Salomón nos va a pedir borregos. Tráete una caja de cereal, unas espigas. Es decir, ¿estarían trabajando, estarían distraídos haciendo otras cosas, o estarían concentrados en la oración que estaba haciendo Salomón? Pienso que el pueblo de Israel en este momento, al tener frente a sus ojos un lugar tan imponente como fue el templo de Dios edificado por Salomón, pienso que el respeto y el reconocimiento a Dios no solo era una oración de Salomón, sino era de todo un pueblo. Nosotros cuando oramos, a veces es más el ruido que escuchamos que esa comunicación que tenemos con Dios. Algunas veces he entrado a algunos templos que no son de la iglesia, he entrado a algunos de los que me mencionaron, y lo que a mí me sorprende es el silencio, el respeto que tienen ellos a sus imágenes, a sus figuras, a todo lo que tienen tallado alrededor de sus muros. Es imponente, hermanos, ese silencio. Y nosotros, hermanos, necesitamos trabajar en cada uno de nosotros, no en el otro, no decirle, a ver, guarda silencio, sino en mi persona, en lograr estar atento, concentrado, cuando estoy cantando, o cuando estoy orando, o cuando estoy estudiando la palabra de Dios. Porque eso es lo que nos hace crecer, ese es el alimento espiritual al que venimos a este lugar, a escuchar el alimento que me edifica, que me construye y que va transformando mi ser. Vamos a seguir viendo este libro de las Crónicas en su capítulo 6, porque ese compromiso es grande. Dice el versículo número 35: Si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieren llevado cautivos, y oraren hacia su tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa, y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Ahora pues, oh Dios mío, ruégote, estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración
en este lugar. Amén. Es importante, hermanos, entonces el templo que edifica Salomón. ¿Cómo le llama Jesús? ¿Cómo le llama Jesús al templo? Jesús cuando dice, cuando se enoja, cuando ustedes se acuerden, la casa de su Padre, así es, la casa de su Padre. También le dice, este lugar es casa de oración, pero ustedes lo han hecho cueva de ladrones, así es, pero le llama casa de oración. Creo que el mejor nombre adecuado para una edificación donde nosotros nos reunimos y adoramos a Dios debería de ser esa, casa de oración. Poder llegar y decir, Señor, gracias, me has traído con bien, no un día, sino todos los días de mi vida, y que, hermanos, pues pasen nuestros días con esa alegría de disfrutar de las fiestas de nuestro Dios. Vamos a pasar a la siguiente imagen, por favor. Vamos a ver también lo que sucedió. Es el año 1004, hermanos, cuando suceden todas estas cosas de la consagración del templo. Es el año 1004 cuando ya está de pie este templo tan grande. Y, hermanos, lo mismo que leíamos cuando hablamos de lo que celebraron el pueblo de Israel en aquel tiempo, pues también lo menciona el segundo libro de las Crónicas. Ahora vamos a ver el capítulo 7, capítulo número 7 del segundo libro de las Crónicas, y vamos a ver el versículo número, segundo libro de las Crónicas 7, versículo 7, dice así: también santificó Salomón el medio del atrio que estaba delante de la casa de Jehová, por cuanto había ofrecido allí los holocaustos y los cebos de los pacíficos, porque en el altar de bronce que Salomón había hecho no podía caber los holocaustos y el presente y los cebos. Entonces hizo Salomón fiesta 7 días, y con él todo Israel, una grande congregación, desde la entrada de Amat hasta el arroyo de Egipto. Al 8º día hicieron convocación, porque habían hecho la dedicación del altar en 7 días, y habían celebrado la solemnidad por 7 días. Y a los 23 del mes séptimo envió al pueblo a sus estancias, alegres y gozosos de corazón por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. Amén. ¿Cuál es la relación que tiene el templo y la fiesta de las cabañas? Es el mes séptimo, muy bien, es el mes séptimo. Salomón se tardó 7 días para dedicar el templo, pero se tardó otros 7 días, y dice aquí que todavía un 8º. Y hermanos, ¿cuántas fiestas en el mes séptimo hay? De mi lado izquierdo, ¿cuántas fiestas en el mes séptimo existen? Rosh Hashanah, Yom Kippur, y Sukkot, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas fiestas son? 3. El pueblo judío al primer día del mes séptimo le llama Rosh Hashanah, que es año nuevo, cabecera de año. No es bíblico, porque si nosotros leemos Levítico 23 no menciona, ¿verdad?, que sea inicio de año. Menciona que es el toque de la trompeta. Por eso la otra forma de mencionar esta solemnidad del primer día del mes séptimo es Yom Teruah, que es el toque del carnero o el toque del shofar. Entonces esa es la primera fiesta. Ese es el día 1 del mes séptimo. Luego llegamos al día 10 del mes séptimo. ¿Qué solemnidad es de mi lado derecho, hermanos? Yom Kippur, o dicho en español, ¿cómo sería? El día del perdón o día de las expiaciones. ¿Ven por qué yo insistía en el sentido de que escucháramos atentamente la oración de Salomón? Porque vamos a ver, si consideramos que fueron 7 días de fiesta y que en el 8º día hubo una convocación y celebraron otra fiesta por 7 días y luego fueron despedidos el día 23, la siguiente imagen, por favor. La relación que tiene el templo, hermanos, y esta fiesta es que fue en el mismo mes séptimo. Y, hermanos, la alegría fue tan grande que se gozaron de esta manera.
¿Qué día fueron despedidos a sus casas? El día 23. El día 22 es Santa Convocación, porque es el último día de la fiesta de las cabañas. ¿Y cuándo empieza la fiesta de las cabañas? El 15, ¿verdad? El 15. Entonces, ahí están del 15 al 21, son los 7 días de cabañas. ¿Sí? Cuéntenle y si no me corrigen. Y hermanos, la Santa Convocación es el día 22. ¿Y qué dice el libro de Crónicas? ¿Que qué día fueron despedidos? El 23. El 23 terminaron todo, vámonos a descansar. Nos faltan otros 7 días. Contemos hacia atrás 7 días. 14, 13, 12, 11, 10, 9 y 8. ¿Cuándo fue dedicado el templo, hermanos? ¿A partir de qué día? Del 8 del mes séptimo. Pero en esos 7 días, el día 10 es Yom Kippur, hermanos. Y también celebraron Yom Kippur. Y por esa razón, hermanos, podemos ver a Salomón orando con una necesidad tan grande de decir: Señor, perdónanos. Y este lugar que sea un lugar de oración para ti, y cuando nosotros fallemos y cuando nosotros nos equivoquemos, pues tú nos vas a oír desde el cielo a este lugar y tú nos vas a perdonar. Esa es la relación que tiene la fiesta de las cabañas en el tiempo que aparece el templo y en el tiempo que Salomón lo dedica y en el tiempo, hermanos, que ese templo está por primera vez pues levantado. Imagínense, hermanos, trabajar para construir un templo y que el templo fuera consagrado en el mes de octubre y nosotros tuviéramos un templo nuevecito para celebrar cabañas. ¿Cómo se sentirían ustedes? No los oí inspirados, no los quizá porque a lo mejor a alguno de nosotros ya nos tocó un lugar edificado, a lo mejor a alguno de nosotros ya nos tocó un lugar construido, pero hermanos, a veces sí es importante pensar que la iglesia tiene muchas necesidades y a veces hay quienes dicen: no es importante un templo, pero Dios sí nos está diciendo que es relevante un lugar de adoración a Dios. La siguiente, por favor, vamos a ver. ¿Sí quedó claro, hermanos, o alguna pregunta de cómo contamos la fecha, cómo contamos los días? Porque, hermanos, ahí dice claramente, ¿verdad? Fueron 7 días de la dedicación, más otros 7 días de fiesta, fue 14 días de gozo, y hermanos, pues ahí estuvo presente. La siguiente, por favor. Bueno, el templo era la evidencia de la grandeza de Israel. Pero ¿qué sucedió con ese templo, hermanos? Dice el segundo libro de las Crónicas, vamos a leer el segundo libro de las Crónicas, pero ahora vamos a leer el último de los capítulos, su capítulo número 36. Y dice, hermanos, de la siguiente manera, el versículo número 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió el furor de Jehová contra su pueblo y que no hubo remedio, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a cuchillo sus mancebos en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, ni viejo, ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los vasos de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Versículo 19. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus vasos deseables. Amén. Esto sucede, hermanos, con el reino de Babilonia. ¿Y qué relación, hermana, Eva, qué relación tiene el templo destruido con las fiestas de Dios? Así es, dice mi hermana Eva, cesaron, dice Isaías 1, es un pasaje que conocemos, pero es importante recordar porque hay un grupo de hermanos que llegaron a decir que ya no se tendrían que hacer solemnidades porque Dios aborrece sus fiestas. Pero esto, hermanos, fue por un tiempo, por un periodo. ¿De cuántos años? 70 años. Dice en Isaías 1, dice, vamos a leer el versículo número 13. No me traigáis más vano presente,
El perfume me es abominación, luna nueva y sábado, el convocar a asambleas, no las puedo sufrir, son iniquidad vuestras solemnidades. Vuestras lunas nuevas y vuestras solemnidades tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de llevarlas. En el versículo número 13 les dice, son iniquidad vuestras solemnidades, vuestras fiestas. Entonces aquí tenemos que poner mucha atención y no hacer de las fiestas de Dios nuestras fiestas. Las fiestas de Dios, lo más importante somos nosotros, lo más necesario para la adoración a Dios somos nosotros. Entonces el trabajo de nosotros no empieza el día 10 de Tisrí, el día previo a la fiesta de las cabañas. El trabajo de nosotros es diario, hermanos, diario. ¿Qué necesito cambiar de mí para ser mejor persona, mejor hijo de Dios? Y esa es la parte importante, cómo le hacemos para que realmente la palabra de Dios tenga ese efecto. El pueblo de Israel se confió. El pueblo de Israel dijo, tengo sacerdotes, tengo templo, tengo animales, tengo terrenos, tengo ganados, tengo tierras, además vengo de la simiente de Abraham, soy un hombre especial, ¿qué más me puede faltar? Y esa arrogancia llevó al pueblo de Israel a decirles lo que acabamos de leer en Isaías capítulo 1. Ya me cansé. Ya estoy harto de sus presentes, de sus perfumes, de sus fiestas, ya no quiero nada de eso. Entonces, necesitamos meditar. En unos días vamos a terminar esta fiesta, pero viene el sábado y Dios nos permita tener en nuestro pensamiento el decir, el sábado es importante en mi vida, el sábado es trascendental para que yo sea una mejor persona cada semana, cada día de mi vida, y esa parte, hermanos, no pasarla por alto. ¿Qué más tiene de relación el templo, hermanos, con las fiestas? Hasta entonamos un salmo, dice que cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, dice, anhelaban regresar a su tierra, anhelaban regresar a Israel para volver a celebrar el sábado, las fiestas de Dios. Y hay una fiesta que se celebró inmediatamente que el pueblo de Israel pudo regresar de Babilonia después de los 70 años. ¿Qué fiesta fue, hermanos? La de las cabañas. Vamos a ver el libro de Esdras. ¿Y cómo hicieron cabañas si no había templo, hermanos? ¿Cómo hicieron cabañas si no, todavía no llegamos ahí? Esa es otra. La de Nehemías es otra, porque vamos a leer Esdras 2. Vamos a leer Esdras capítulo número 2 y le voy a pedir a alguien que me ayude a leerlo. Del capítulo 2, el versículo 1 al versículo 4, por favor, hermanos, para que pongamos atención a esta lectura. Y ya va mi hermano Prócoro, nos va a ayudar. Y no identifico a mi hermana, su nombre. Gracias. Estos son los hijos de provincia que subieron del cautiverio. ¿Es otra versión? Sí. Adelante, hermana. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron de Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsam, Mispar, Bigvai, Reum y Baana. El número de los varones del pueblo de Israel. Los hijos de Paros, 2172. Los hijos de Cefatías, 372. ¿Hasta ahí, hermano? Me parece que es capítulo 2, dije. 2 del 1 al 4. Sí, yo me equivoqué, hermana, perdóneme. Es 3. Es 3 del 1 al 4. Pero como ya leyó algunos versículos, nada más lea el 3 y el 4, por favor. Esdras capítulo 3, versículo 3 y 4. Una disculpa. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová holocaustos por la mañana y por la tarde.
Asimismo, la solemnidad de las cabañas, como está escrito, y holocaustos cada día por cuenta, conforme al rito, cada cosa en su día. Amén. Amén, gracias, hermana. Cuando regresan de la cautividad, dice en el capítulo 3, versículo 1, llegado el mes séptimo, dice, ya los hijos de Israel estaban en sus ciudades. En el versículo 2 dice que solamente pudieron edificar, ¿qué cosa, hermanos? El altar de Dios de Israel, el altar de los sacrificios, así es, solamente, hermanos, solamente había el altar de los sacrificios. Y dice el 3, que lograron sentar sus basas y el pueblo tenía miedo de las gentes de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos a la mañana y a la tarde. Y en el versículo 4 dice, hicieron asimismo, ¿qué solemnidad, hermanos? De las cabañas, pero estaba todo destruido, solamente estaba el altar de los sacrificios levantado, no había templo, todo estaba destruido. Imagínense entrar a una ciudad donde está todo destruido, no hay casas, no hay calles. ¿Qué nos hace pensar eso, hermanos? ¿De qué depende que celebremos fiesta a Dios? De nosotros. ¿Qué hicimos nosotros en la pandemia, hermanos? Y hay quien dijo, es que no es correcto, hermano, porque este no es el lugar que Dios escogió. Eran las circunstancias. Y fíjense, ahí está el peso que recae en un líder. Y ahí está el peso que recae en un ministerio. El decir, ¿qué nos conviene más? Nos quedamos en casa todos en pandemia, no hacemos nada, y hay cada familia que se organice como pueda, o buscamos la forma de estar cerca, de servir a Dios a través de un medio que fue en algunos casos el YouTube, el Zoom, otras plataformas, etcétera. Pero lo pudimos hacer, hermanos, lo pudimos hacer, porque muchas veces no es tanto el tener todas las condiciones idóneas, sino tener la disposición de servir a Dios. A veces está todo lo idóneo, tenemos la vida, tenemos un buen trabajo, tenemos salud, tenemos bienestar, y se nos olvida cuándo es la fiesta de Dios, se nos pasa por alto cuándo es el momento especial que Dios requiere de nosotros, como es el sábado. Entonces, esta solemnidad a mí sí me consternó cuando lo leí, porque dije, ¿cómo habrán celebrado cabañas si estaba todo destruido? Por eso, hermanos, vale la pena pensar que nosotros tenemos un lugar de adoración a Dios, una casa de oración construida, y damos gracias a Dios por ello. Pero sí debemos de pensar que hay lugares donde no hay casas de oración, son casas de hermanos que las prestan, sus casas, y que, hermanos, ahí empieza la obra y pueden pasar 10, 15, 20 años y sigue siendo la casa de los hermanos, pero el trabajo tiene que ser arduo para que se pueda conseguir un terreno. Yo le doy gracias a Dios, hermanos. Mi labor ministerial ha sido en muchos años en ESA, y en ESA no hay iglesia, no hay una edificación, y estamos ya muy cerca, hermanos, de poder tener las escrituras de un terreno. ¿No les da gusto? Es maravilloso. Y, hermanos, si yo les dijera la cantidad, no lo puedo decir porque no vale la pena, no es trascendental, pero seguramente muchos dirían, no se puede alcanzar, hermanos, si somos una iglesia de bajos recursos. Pero, hermanos, se consiguió, y en un lugar, pues, primeramente Dios, muy fácil de llegar, de muy fácil acceso, y que, si Dios lo permite, una vez que estén las escrituras, pues los vamos a invitar a que celebremos cabañas allá. Gracias, hermana. A lo mejor pues va a ser una lona, a lo mejor va a ser solamente sillas y una lona, y va a ser muy incómodo, pero vivir, hermanos, en este tiempo cosas que están en la palabra de Dios, yo creo que es bonito vivirlas y decir, vale la pena disfrutarlo, y vale la pena vivirlo. Entonces, estas cabañas, ustedes se me adelantaron un poquito,
son diferentes a las de Nehemías 8. Vamos a leer Nehemías 8. ¿Por qué son diferentes? Porque ya en Nehemías 8 el templo está de pie. Tan es así que dice que hicieron cabañas ¿en dónde? Dice Nehemías 8. ¿Cómo voy de tiempo, hermanos? ¿Cuánto me queda? ¿Sí me dice? 5 para la 1. ¿A la 1 terminamos o terminamos un poquito antes? A la 1 está bien. Vamos a terminar a la 1. A la 1 vamos a leer este versículo y otro más y ya en la tarde continuamos platicando acerca de la relevancia del templo y la fiesta de las cabañas. Dice Nehemías capítulo 8, dice el versículo número 11, dice: los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, que es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a enviar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Y el día siguiente se juntaron los príncipes de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras escriba, para entender las palabras de la ley, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en cabañas en la solemnidad del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte, traed ramos de oliva, ramos de pino, ramos de arrayán, ramos de palmas, ramos de todo árbol espeso para hacer cabañas, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron, e hiciéronse cabañas, cada uno sobre su terrado, y en sus patios, y en los patios de la casa de Dios, y en la plaza de la puerta de las aguas, y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hicieron cabañas, y en cabañas habitaron, porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Amén. Estos versículos, hermanos, nos enseñan que el pueblo judío hasta el día de hoy, si ustedes ven los documentales de cómo celebran los judíos las cabañas las hacen en las calles, afuera de las calles, y hacen sus cabañas grandes, enormes, hasta el día de hoy, y celebran así la fiesta de las cabañas. Las hacen en sus casas, en sus patios, en sus terrados, en las azoteas de sus casas, donde hay un espacio abierto, ahí hacen su cabaña y tienen un par de horas donde se meten, tienen costumbres, rezos, y hermanos, así celebran esta solemnidad. También tienen sus ritos, tienen alimentos también muy específicos, pero ellos así celebran esta solemnidad. Y aquí lo importante es que hicieron cabañas, dice, en los patios de la casa de Dios. ¿Y Jesús, hermanos, celebró cabañas? ¿Y a dónde quería llegar cuando iba a celebrar la última de esta solemnidad de las cabañas? Al templo, al templo. Entonces, hermanos, hablar de la fiesta de las cabañas y del templo de Jerusalén nos deja ver que históricamente se ha celebrado esta grande solemnidad, y por eso nosotros también hasta el día de hoy nos gozamos. No hay templo, hermanos, de Jerusalén, pero, hermanos, hay una casa de oración como esta, en donde nos damos esa oportunidad de respirar el aroma de los frutos y el poder agradecerle a Dios que pues seguimos bajo esa morada tan grande que es su misericordia. Voy a invitarlos a ponernos de pie, vamos a leer el Salmo 95, y que, hermanos, pues sigamos disfrutando de esta bella solemnidad, que valoremos no solo lo que alcanzamos a ver, sino alcancemos a ver aquellas cosas que otros también vieron y que trabajaron para que las localidades estén edificadas y haya un lugar para adorar a Dios, y que, hermanos, pues este lugar sea una casa de adoración y de alegría. Vamos a leer el Salmo 95, vamos a leer juntos del 1 al 4. Leamos, hermanos. Venid, celebremos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salud, lleguémonos ante su acatamiento con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra
y las alturas de los montes son suyas. Amén. Que Dios bendiga a su pueblo, a su iglesia, al Israel de Dios, como dice el apóstol Pablo, y sigamos celebrando las fiestas del Todopoderoso. Paz a vosotros, hermanos.